buenas tardes. ¿Cómo han estado? A la única que nos acompaña presencialmente hoy, esperemos de que se conecten más personas virtualmente. Les agradecemos entonces a todos que nos estén acompañando el día de hoy, a los acudientes, a los familiares, a este espacio que está diseñado para ustedes, donde vamos a poder orientarnos más con los profesionales de salud de acá del Hospital Mental. Bueno, el día de hoy vamos a conversar en el encuentro de cuidadores sobre las señales de alarma de ansiedad y depresión con la psicóloga Blanca Gómez, que nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, Blanca. Bueno, durante la sección nos pueden ir haciendo las preguntitas, pueden ir alzando la mano o dejarlas en los comentarios para que la doctora nos vaya respondiendo. Recuerden llenar también el registro de asistencia que está también en los comentarios. Gracias, muy buenas tardes. Para comenzar esta charla, me gustaría para los que están en línea que puedan revisar alguna de las capacitaciones que ya he dado, que se llamaba acompañamiento desde el afecto. ¿Por qué? Porque para poder hablar sobre las señales de alarma en cuestión de ansiedad y depresión, tenemos que tener claro qué es ansiedad y qué es depresión. ¿Listo? Pero de igual manera voy a hacer un resumen breve acá, que ya nos pueden pasar la primera diapositiva, para que hablemos qué son las emociones, qué son los sentimientos, para luego poder hablar qué es ansiedad y qué es depresión. ¿Listo? Si tiene alguna pregunta, la puedes alzar y inmediatamente la contesto, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, ¿qué son las emociones? Dice, son respuestas individuales que se dan ante algún estímulo. Son muy intensas de sentir, pero son cortas en tiempo. Me explico, un ejemplo. Si vamos por un sitio y escuchamos una explosión, la emoción que sentimos de miedo es profunda, ¿cierto? Y nos vamos a dirigir hacia donde fue esa explosión. Ya miramos, hay una explosión, nos va a mermar esa sensación y por eso es menos intensa. Un ejemplo que siempre hago es cuando tiembla. Si en este momento temblara, nuestra emoción de miedo sería muy profunda y buscamos cómo protegernos, ¿ok? Entonces, la emoción, en este caso vamos a hablar de la básica, que es tristeza, alegría, ira y miedo. También hay otras que es asco y otras primarias, pero en este momento voy a hablar de dos muy importantes, que es la tristeza y el miedo, que de ahí se deriva la depresión y se deriva la ansiedad. ¿Queda claro? Muy bien. Estas emociones con el tiempo se van convirtiendo en emociones, es decir, son experiencias más subjetivas, más de uno, son más conscientes y surgen de las emociones de lo que acabo de decir. Me voy con el ejemplo del temblor o de la explosión. Si la explosión o el temblor fue el día de hoy, probablemente mañana, pasado mañana, la próxima semana, yo pudiera decir, ay, tengo todavía susto, quedé todavía como con ese malestar del temblor, ¿cierto? Tengo como un desasosiego, un temor, es decir, va a ser menos intenso que cuando sentí el temblor, pero va a ser duradero en tiempo, porque ya ha pasado 2, 3, 4 días y esa emoción de miedo que fue al principio como emoción se convierte en susto, ¿ok? Entonces, teniendo claras las emociones y los sentimientos, vamos a hablar de una tercera, que vendrían a ser unas emociones terciarias, que vendrían a ser, digamos, las patológicas, que en el caso que vamos a hablar el día de hoy, que la depresión y la ansiedad, vendría a ser muy intensas y más duradera en tiempo. Por eso causan molestia, ¿cierto? Porque no es pequeña lo que yo siento, sino permanentemente estoy muy, muy triste o permanentemente tengo mucha ansiedad, mucho, que ya vamos a ver qué es eso. Listo, continúa por favor, la siguiente. Entonces vamos a hablar tipos de ansiedad. El miedo se convierte en susto, temor, pero patológicamente estamos hablando de ansiedad normal. Vamos a hablar que es la ansiedad normal.
la que normalmente tenemos todos, cuando tenemos que presentar algún examen, cuando tenemos que hablar en público, ¿cierto? Una ansiedad normal la que sufren las personas de los cantantes, los actores, cuando tienen que hacer una primera presentación o cantar, salen con una ansiedad normal que te dice, ay, ¿esto será que va a ser bien? Ojalá me vaya bien hoy. Entonces la que tenemos todos, las manejamos muy bien y tenemos herramientas que nos permiten poder responder ante eso. Esa sería lo normal. La segunda es la ansiedad generalizada, es decir, es un temor constante, pero ese temor o esa ansiedad es por un exceso de pensar en un futuro que no ha llegado. Me explico nuevamente. En la primera, tengo que hablar hoy en público, una ansiedad, entré, estoy hablando, me siento bien, lo hago. Una ansiedad generalizada de esto es cada vez que yo tenga que hablar en público, sea en un auditorio, tenga que hablar con un grupo de personas o tenga que socializar con una pareja, con unos amigos, siempre voy a tener algún temor. ¿Será que estoy hablando bien? ¿Será que no estoy hablando bien? ¿Será que me habrán entendido o no? Entonces, por eso dice que puede durar días, meses o años. Se vuelve molestia física, mental y comportamental. ¿Por qué? Resulta que físicamente, porque cuando nosotros tenemos ansiedad, nos da físicamente tembladera, nos puede dar taquicardia, el corazón se nos acelera, sudamos, ¿cierto? Y si yo estoy ante una exposición o estoy hablando con un grupo y estoy sudando, estoy temblando, la gente me va a mirar y decir, ¿qué le está pasando? ¿Cierto? Entonces es una molestia, digamos, física de pensamientos. ¿Por qué? Porque es una constante. Puedo estar hablando, pero a la par mi mente está a 1000, pero está a 1000 en un futuro. Vuelvo y me explico. ¿Será que me están entendiendo? ¿Será que la persona me está viendo bien? ¿Será que me estoy haciendo expresar? Todo el tiempo es pensando. Y la tercera viene a ser los ataques de pánico. Recuerden, la primera, la ansiedad generalizada, porque tengo algo que hacer, un trabajo, una exposición. Esta segunda ansiedad generalizada no estoy porque estoy trabajando para mañana, estoy pensando todo el tiempo con un exceso de pensamientos de futuro. Y en un ataque de pánico son los síntomas que acabo de explicar, pero nada lo detona. Por ejemplo, ustedes están sentados ahí escuchándome a mí, tan tranquilas, y de un momento a otro comienzan a tener la sensación de taquicardia, sudoración, piensan que les puede dar un infarto, entonces comienzan a asustarse, a tener temor, y por eso, como no ha habido nada que lo detone, ni una bomba, ni una explosión, ni un temblor, ni una exposición, estoy diciendo qué es lo que está pasando. Entonces, la ansiedad se divide en esas tres: ansiedad normal, ansiedad generalizada y ataques de pánico. También hay otras que no me quiero ir allá, pero son algunas fobias. ¿Listo? ¿Qué señales voy a tener ante la ansiedad? Bueno, entonces, lo que nosotros llamamos sensaciones de nerviosismo, o nos colocamos muy tensionadas. Ustedes pueden sentir, si son personas que tiendan a ser ansiosas, porque eso también viene por genética, que a veces nos duele la mandíbula. ¿Por qué? Porque tensionamos los dientes o el cuerpo, lo tensionamos, entonces uno dice, ay, me duele acá, me siento apretada. Entonces, esta es una sensación de nerviosismo, o estoy caminando mucho, o estoy moviendo mucho las piernas, o me estoy tensionando, es decir, estoy apretando el músculo. Eso es una de las señales de ansiedad. Sentir todo el tiempo que algo va a pasar. ¿Será que no me van a entender? ¿Será que me van a robar? ¿Será que va a temblar? Ay, ¿será que va a llover? Uy, no, yo creo que va a tener mucho trabajo. Todo el tiempo, recuerden, es un exceso de futuro, casi siempre catastrófico, siempre negativo. Y el tener esos pensamientos negativos físicamente nos va a dar lo que también les dije ahorita: taquicardia, sudoración, desespero. Aumento del ritmo cardíaco, obviamente. ¿Por qué? Porque si tengo un temor a algo, el corazón empieza uno taque, taque, taque.
¿cierto? Respiración acelerado, al tener el ritmo cardíaco acelerado, obviamente la respiración también se va a acelerar, la sudoración que también les dije, o los temblores, empiezan con temblor. ¿Listo? Bueno, continuemos por favor. Debilidad o cansancio, mire, de tener todas esas sensaciones que les acabo de decir físicamente, llega un momento en que uno termina agotado, termina cansado. Y ustedes, si lo tienen o su familiar lo tienen, ustedes pueden observar eso en la persona. Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea esa preocupación. Esta palabra preocupación la quiero aclarar. Nos vamos a ocupación, es ocuparnos. Tenemos que hacer algo. Tengo que dar la charla. Me voy a ocupar en la charla. Preocupación es antes de ocuparme, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan claro. Una cosa es que yo antes de la charla esté pensando, ve, va a venir la gente, cómo va a estar la charla, me van a lograr entender. Eso es una preocupación. El problema es cuando esa preocupación la colocamos constantemente mañana, tarde o noche. Entonces ustedes se levantan en la mañana o se despiertan en la mañana y es, ay, ¿qué va a hacer hoy en el trabajo? ¿Qué tocará? ¿Verdad que tengo que hacer esto y tengo que darle la comida a los niños, pero también tengo que ir a montarme en el bus? O sea, estoy acostada preocupándome por algo que todavía no ha llegado, ¿cierto? Que no sé si voy a coger el bus, de pronto me encuentro a alguien que me va a llegar y estar acostada pensando en todo esto, físicamente me va a dar todo lo que les comenté ahorita, taquicardia, sudoración, desespero, va a hacer que me sienta mal y finalmente voy a terminar agotada. ¿Y ustedes se imaginan esta sensación mañana, tarde, noche, días, meses y años? ¿Cierto? Tener problemas para conciliar. Obviamente también pasa eso, para acostarse a dormir, casi todos nosotros cuando nos vamos a acostar pensamos qué nos pasó en el día, qué tenemos para el día de mañana, ¿cierto? Hasta que nos logramos dormir. Pero si tenemos despertares constantes y somos personas ansiosas, muy probablemente vamos a tener estas posibilidades de despertares constantes, porque vamos a estar pensando en todos los problemas o las situaciones que no han llegado y no nos va a dejar dormir. Padecer problemas gastrointestinales, obviamente, ese famoso en las mujeres, por ahí ya veo una de nuestras asistentes que hizo una cara como, ay, sí, eso es cierto, es decir, problema de las mujeres de colon, ¿cierto? El famoso problema de estrés que tenemos por las múltiples funciones y las múltiples preocupaciones que nuestra cultura, nuestra familia nos enseñaron. Desde la bisabuela, abuela, mamá, siempre preocúpese, esté atento. Tener dificultades para controlar estas preocupaciones. Nunca. Uno dice, y si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes piensan las 24 horas del día? Por ejemplo, tú. ¿Tú piensas todo el día? Sí. ¿Tú piensas todo el día? ¿Tú? Ok, aquí las personas me dicen, sí, todito, todito. Les cuento que hay momentos en que no hay que pensar. Entonces ustedes dirán, ay, ¿eso cuándo? Porque sí hay momentos, pero tenemos que educar nuestra mente. Y a nosotros no nos enseñaron eso. ¿Sí? Ustedes están viendo televisión, están viendo una novela, una película, un programa, pero aparte de estar viendo la novela, ustedes están pensando, Pepito, ¿qué está haciendo? No sé qué, mañana tengo que dar la comida, por acá están riendo, porque es tal cual. Es decir, nuestra mente la mandamos para el futuro. Así estemos viendo una novela en el presente o una película. Los invito a comenzar a hacer ejercicio. Cuando estén viendo una película o una serie, una novela, digan, ay, ¿qué es lo que acabaron de decir? Voy a dejar de pensar en el perro, en el gato, en el garabato que está haciendo algo. Si me hago entender, es colocar la mente en el aquí y en el ahora. Entonces, tratar de comenzar a hacer eso. Bueno, tener dificultades, bueno, para controlar, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Entonces, si tenemos temor a nuestro jefe o al trabajo, sin querer nos podemos enfermar. O
hasta podemos tener accidentes, nos podemos esguinzar, nos podemos caer, nos podemos hacer algo sin saber que lo que realmente no queremos es enfrentar la dificultad que nos la pasamos pensando y pensando y pensando, sobrepensando, sobrepreocupándose, yéndose a un futuro que aún no ha llegado y al cual no le hemos buscado solución. Solamente hemos estado pensando. Paremos ahí un momentico. Entonces, para terminar un poco lo de la ansiedad, cuando terminemos de hablar sobre la depresión, vamos a hablar qué tratamiento, qué ejercicios podemos hacer para eso, ¿ok? Entonces queda claro. Para los que llegaron un poquito más tarde y no lograron las primeras partes, les quiero dar la claridad. Comenzando, antes de hablar de ansiedad y depresión, les estaba diciendo que estábamos hablando de que eran emociones, sentimientos y unas terceras emociones que serían las patológicas. Que las emociones son las que tenemos normalmente ante un evento, ante algo que nos detona, un miedo, en este caso, para poder hablar de la ansiedad, o una tristeza. Cuando nos dan una noticia de algún fallecimiento de algún familiar, el dolor que sentimos inmediatamente es muy grande, ¿cierto? Duran horas o días esa emoción de tristeza. Pero con el tiempo, digamos al mes, a los 2 meses, uno dice, sí, sigo triste, tengo nostalgia porque me hace falta Julanito o Perencita. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Se convierte en sentimientos. Es menos intenso que la primera vez, pero duradero en tiempo. Emociones y sentimientos. Y luego va uno tercero que es patológico, que en este caso sería una depresión, es decir, sigo sintiendo el mismo dolor como si fuera la primera vez y dura días, meses, años, que es la famosa depresión. Ustedes a veces escuchan o ven a sus familiares que hablan que el esposo murió hace 3, 5, 7 años y lo lloran como si hubiera sido hace unos días. ¿Ok? De eso estábamos hablando al principio, para luego hablar sobre la ansiedad, que la emoción sería el miedo, el sentimiento sería el susto, temor, y lo patológico vendría a ser la ansiedad. Y en la depresión es tristeza, nostalgia, otro sinónimo de tristeza, nostalgia, aburrición, ¿cierto? Y en lo patológico vendría a ser la depresión. ¿Ok? Ahora sí, por favor. Bueno, vamos a ver primero. La falsa creencia de que llorar. Claro. La ansiedad, la emoción primaria, muy rico que me pregunten, me encanta. La primaria es el miedo. Ejemplo, coloco siempre el ejemplo del temblor. Si en este momento tiembla, a todos nos va a dar una cosa muy horrible acá, ¿cierto? De susto, de miedo, una emoción muy fuerte y nos va a durar unas horitas porque miramos que no pasó mayor, ¿cierto? Mañana, pasado mañana o el lunes yo llego y digo, ay, tengo un susto, esa sensación del temblor, sí fue como muy maluca, ¿cierto? Tengo mucho temor a que vaya otra vez a temblar. Eso sería sentimientos. El primero es emoción primaria, que sería el miedo. Este segundo que estoy hablando, que pasan días, es menos intenso, pero duradero en tiempo, porque tengo miedo, tengo temor, ¿cierto? Sería el sentimiento. Lo patológico se convertiría en ansiedad o en ataque de pánico o en una fobia. Listo, entonces la ansiedad que es pensar todo el tiempo, ¿y qué tal que si tiembla? Y pasan días y digo, no, es que eso fue muy horrible, o puede ser un estrés postraumático, pues tienen diferentes términos, pero lo patológico es eso. En la ansiedad estamos hablando que la ansiedad es un exceso de pensar en un futuro que no ha llegado, ¿sí? Que hay una ansiedad que es normal, que todos podemos tener, los que van a dictar conferencias, el cantante, la actriz, a exponerse ante un público, tiene un temor de, o sea, no ha llegado, ve cómo mira ir hoy, ¿qué pasará? ¿Será que me entenderán? ¿Voy a cantar bien? ¿Si habrá bastante público? Esa es una ansiedad normal. ¿Cuándo se convertiría en una ansiedad generalizada? Si todo el tiempo, desde que me levanto, estoy pensando, no voy a hacer, cómo va a estar la charla, está la charla, si me habrán entendido, pasó la charla y sigo pensando en la charla que ya pasó, ¿cierto? Ay, ¿será que mañana me va a decir algo mi jefe o mi jefe? Todo el tiempo está uno sobrepensando. Y el ataque de pánico es tener las mismas sensaciones que hablábamos físicas de pensar o de actuar, inquietud motora, taquicardia, sudoración,
pero no me lo ha detonado nada. El ataque de pánico, yo les dije, usted está sentada ahí y comienza a tener todas estas sensaciones. No ha temblado, no ha pasado nada, pero tiene esas emociones. Eso sería lo patológico. ¿Listo? Y estábamos hablando entonces de las señales de ansiedad. Ahorita pasamos entonces a la depresión. Por eso estaba hablando al principio sobre los tipos de emociones, sentimientos. Entonces, estábamos hablando de que la creencia de que llorar o hablar de cosas tristes pueden llegar a desencadenar una depresión. Esta terminología de depresión se volvió muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy criolla, muy del común. Hoy estoy deprimida, hoy me levanté deprimida. Y realmente puede que esté triste o que esté nostálgica. Hoy me levanté ansiosa, estoy como ansiosa, o estoy bipolar, y las personas no saben el contexto ni el conocimiento y se vuelve algo generalizado. Yo puedo estar triste porque tuve una pérdida, se me perdió el celular, ¿cierto? Puedo estar triste porque el niño, el famosa tristeza de se le fue el globo, y el niño se siente triste y llora. Y uno, ay, deje de llorar por esa bobada. No, para el niño fue importante esa pérdida, digámoslo así. Es normal. Entonces, si a alguien se me muere, si a mí me roban, yo voy a estar triste, ¿cierto? Y luego la tristeza es una emoción normal que todos tenemos. Por eso lo hablaba como emoción primaria, la tristeza. Pérdida ante algo. Listo. El problema es cuando esta tristeza dejamos que permanezca en el tiempo y que la emoción de pérdida sea igual a la primera vez. Lo que les daba el ejemplo ahorita de la pérdida de un ser querido, que han pasado 4, 5, 6 años y la persona lo llora o siente esa falta con una emoción muy fuerte, como si fuera recién dada la noticia. Listo, en eso sería depresión. Entonces, el llanto es una respuesta física que se da en momentos de tristeza. El llanto puede dar en momentos de nostalgia y el llanto también puede dar en momentos de depresión. Entonces, tú ves a alguien llorando y dices, ay, mi hija, ¿por qué está deprimida? Si todavía uno no sabe por qué. Y con nuestros familiares pasa lo mismo. Cuando hablamos de tristeza o de depresión, hay algo que nosotros llamamos episodio de tristeza, episodio de depresión. Hay otra cosa que llama trastorno de depresión y hay otro que llama trastorno de depresión recurrente o distimia. Son 3 cosas diferentes. En el episodio depresivo es porque se da durante unos días. Entonces, cuando se da un diagnóstico de episodio depresivo y tú luego atiendes al paciente por psicología, el paciente dice, es que me dieron un diagnóstico de depresión. Y no es así. Es solamente un episodio que tuvo por X o Y cosa. ¿Ok? Es muy diferente a un trastorno depresivo mayor que es mayor tiempo y menor a 2 años. Digámoslo así, que lleva 1 año y medio con una depresión. Y depresión recurrente ya sería mayor a 2 años. Pero bueno, son terminologías más bien, digamos, médicas hospitalarias. Pero la idea que ustedes entiendan es diferencia entre tristeza y diferencia entre depresión. ¿Ok? ¿Qué señales tendríamos en este caso? La persona ya tiene una sensación de cansancio, falta de energía, tiene mucho llanto excesivo, pasa ya durante 2 o más semanas. Recuerde lo que le estaba hablando de un episodio depresivo y poco interés en la higiene personal. Bueno, en estas señales de depresión, ¿qué pasa con estas señales? Ustedes cuando comienzan a ver a sus familiares, ¿cierto? Que ya pasan días en que ustedes ven que no quiere hacer nada, en que están cansados, ¿cierto? En que quieren pasar todo el tiempo durmiendo. O a veces puede ser lo contrario, no duermen, ¿cierto? Tienen insomnio. Comen mucho o no se alimentan. O sea, y ustedes dicen, no, es que él comía normal o ella comía normal. Ahora está comiendo o hoy día no quiere comer, ¿cierto? Esas son señales también. Mucha irritabilidad. Esto se da mucho en los niños. Los niños se sienten tristes, tienen también episodios depresivos o trastornos depresivos, pero en el niño no se evidencia tanto como en el adulto. El niño puede que no llore, el niño puede que no hable y transmita su tristeza o su depresión
con la hiperactividad o con la irritabilidad. Comienzan a tener dificultades en el colegio, dificultades con sus compañeros o con su misma familia. ¿Listo? Sentimientos de baja autoestima. Eso para nosotros le llamamos una triada, haga cuenta de un triángulo, donde yo me siento mal conmigo misma, no sirvo para nada, me siento fea, ¿cierto? En la otra esquina que tenemos, veo problemas con los otros, porque no me quieren, los otros me odian, no quieren estar conmigo y por ende la otra esquina sería un futuro, lo veo en negro. Por eso lo llamamos una triada, un triángulo, donde todo es negativo. Todo lo que yo observo en mí, siento en mí, veo en mí, lo que veo con los otros que se relacionan conmigo y el futuro como lo ve. ¿Listo? Bueno, dificultades para concentrarse, porque como ya tienen, digamos, como una apatía, no tienen deseo de hacer nada, el pensamiento se vuelve lento. Entonces no entienden, son como elevados. Entonces es una dificultad para concentrarse hasta en lo que yo estoy hablando. Un sentimiento de culpa excesiva o de baja autoestima. Si yo comienzo con esta sintomatología o si vemos a nuestro familiar con esta sintomatología negativa en todos estos aspectos, obviamente no se está queriendo nada porque no se está viendo bien. Y una falta de esperanza acerca del futuro. Por ende, llegan esos pensamientos de muerte o suicidio. ¿Ok? Miren, hay que diferenciar en pensamientos o ideas suicidas. Nosotros cuando normalmente tenemos problema o una pérdida afectiva, uno dice, yo no quiero sentir esto. Ay, no, yo me quisiera morir. Una cosa es un pensamiento y otra cosa es tenerlo más estructurado. Sí, no quiero vivir, ¿para qué vivir en esa vida? ¿Cierto? Me quiero hacer esto, quiero hacer aquello, es muy diferente. Cuando existe una depresión, vienen muchas esas señales. ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Bueno, entonces miren, las señales de depresión y de las de ansiedad tienen algo en común. En las dos señales sienten culpa. En la ansiedad no me puedo concentrar porque mi mente está supremamente rápida. Estoy pensando en muchas cosas futuras. En la depresión no logro concentrar porque está lenta, está elevada. Y en las dos se siente culpa. ¿Por qué? Porque no sirvo para nada, porque no me quieren, porque soy fea o porque no me van a creer que no soy capaz, que soy muy bruta, que no voy a ser capaz de poder hacer algo. Los pensamientos intrusivos. ¿Qué son los pensamientos intrusivos? Todo aquello que nos llega en cantidad. Son pensamientos tras pensamientos. Y en problemas de sueño e irritabilidad. Yo les decía, en la depresión no solamente da tristeza, sino irritabilidad. Y en la ansiedad, porque da también irritabilidad. Porque en la ansiedad me molesta pensar que no voy a poder hacer las cosas. Todavía no ha llegado, pero estoy pensando en eso. Y eso me genera una emoción muy negativa. Recordemos entonces, en la depresión hay altibajos emocionales, pérdida de interés de placer, baja energía, aislamiento, tristeza profunda, llanto excesivo. Mientras que en la ansiedad, una preocupación excesiva, mucho miedo, temor, mareos, incluso náuseas. Estamos hipervigilantes, siempre queremos controlar todo. ¿Para qué? Para que todo salga bien. Y ojo, no podemos tener control sobre todo. Inquietud motora, famoso el estarnos traqueando los dedos, el traquear esta parte del cuello, el movimiento del pie, ¿cierto? Fumar, tomar mucho también hace parte de eso. Palpitaciones y entumecimiento. Aquí estamos hablando de señales de alarma en la forma como pensamos, en la forma como sentimos y en la forma en cómo actuamos. Esas serían esas señales. La depresión no solamente es un estado de ánimo, mire lo que dicen, se ha detectado cambios hormonales en el organismo, que esto puede desencadenarlo. Esto ya hace parte de la psiquiatría por parte de los médicos, pero que se ha encontrado en esas investigaciones,
que la depresión se da también por esta parte fisiológica de algunos neurotransmisores que se bajan, ¿cierto? Por eso los médicos y los psiquiatras mandan exámenes de laboratorio, hacen una evaluación muy diferente a lo que hacemos los psicólogos para poder confirmar si esta depresión es endógena, ¿sí? Si esto dura más de 2 semanas, se recomienda asistir con un especialista para tratar estos síntomas. Si ustedes ven que su familiar, por diversos motivos, está muy triste, va más de 2 semanas, no tiene alguno de estos síntomas que les acabo de decir, lo más importante es que vayan donde un médico, ¿cierto? Que no se automediquen, que normalmente hacemos eso, o le damos la palmadita, tranquila que esto va a pasar, o tranquilo que esto va a pasar. Listo, continuemos por favor. El uso de medicamentos como antidepresivos o los ansiolíticos generan muy buenos resultados, pero recomendados por el médico o por el psiquiatra, no automedicándose. Llega la tía, la prima, mija, yo me estoy tomando tal cosa y me sirvió, tomate esto. No, eso es muy delicado. Son medicamentos que actúan en el cerebro y yo puedo tener mi genética muy diferente a mi prima, ¿cierto? Nosotros normalmente nos tomamos un acetaminofén porque para todo nos sirve para el dolor de cabeza. Y ese efecto nos puede quitar el dolor de cabeza en 20 minutos, 1 hora. El medicamento psiquiátrico no, es diferente. No es tomar y te vas a sentir bien, no. Eso tiene algo de grado que se demora en estabilizar el ánimo. Y eso solamente lo sabe el médico tratante o el psiquiatra tratante, que averigua su historia personal relevante, su historia familiar, que sabe de qué enfermedades sufren y qué puede tomar o no, el peso para saber también qué tanto puede tomar. Nosotros no podemos hacer eso. Y nosotros lo hacemos, nos automedicamos. Mucho ojo, por favor. Bueno, entonces, ¿qué tratamiento dicen ustedes que pueden tener para la ansiedad o depresión? Si esto tiene un diagnóstico, vuelvo y digo, con el médico tratante, con el psiquiatra y hasta con el psicólogo, su fisiología y un tratamiento debe tener. ¿Por qué les hablo de esto? Miren, nosotros podemos los psicólogos, tener una consulta particular, consulta externa, atiendo a la persona y cuando yo le escucho su historia o las cosas, yo digo, yo creo que esta paciente necesita una evaluación por psiquiatría. ¿Para qué? Para que me confirme a mí el diagnóstico de una posible depresión X, ¿cierto? Y el psiquiatra pueda evaluarlo. La persona no vino directamente por algo físico, vino por un problema, sino que en mi evaluación yo lo remito al médico, al psiquiatra. O puede que vaya directamente donde el psiquiatra, ¿cierto? Porque tengo mucho dolor de cabeza, porque no puedo dormir, el psiquiatra comienza a evaluar, comienza a conocer también su historia, la medica, pero le dice, necesito que también vayas a psicoterapia. ¿Para qué? Para que indaguen qué problemas, qué está pasando en su vida o qué tuvo en el pasado que necesita que le ayuden a cambiar. O sea, va a necesitar psicología y va a necesitar psiquiatría. Consultar con un médico o psiquiatra, vuelvo y decimos acá, van a ser de una gran ayuda si es un diagnóstico de depresión o si es un diagnóstico de ansiedad. Ojo, no cuando es una tristeza normal o porque yo tengo un susto temor o porque yo estoy triste, aburrido o nostálgico. Es cuando es algo ya patológico, que se siente mucho y dura mucho en el tiempo. ¿Ok? Bueno, consultar a la par con un psicólogo, por lo que les decía. Miren, si hay algo que físicamente se me bajó, fisiológicamente, hay que mirar qué genética trae. Entonces, mi familia es muy ansiosa o mi familia es muy depresiva, yo salí muy ansiosa y mi hermano salió muy depresivo como mi papá, digámoslo así, ¿sí? Entonces, también hay que mirar si los 2 niños fueron criados por el mismo papá y mamá, qué pudo interpretar esa niña y qué pudo interpretar ese niño ante una separación. A uno le causó mucho miedo, mucha ansiedad y al otro le causó mucha tristeza.
nosotros comenzamos a evaluar parte de su historia para lograr entender qué es lo que el paciente hoy día está interpretando que le está haciendo sentir esta emoción, llamada depresión o ansiedad. Por eso daríamos unas técnicas, unas herramientas y algunos compromisos o también llamados tareas. Les colocamos a hacer diferentes tareas para una próxima sesión. Estoy hablando desde la psicología. También hay que recordar que entre más temprano se asista a un profesional, llámese psiquiatra o psicólogo, más rápido va a poder ayudar al ser querido. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Sí? ¿Que está claro hasta ahora? Muy bien. Bueno. Aquí quiero hacerles un ejercicio a ustedes. Con esto vamos a cerrar lo que son las diapositivas. A ver. No sé si ustedes han escuchado los ejercicios de respiración. ¿Sí los han escuchado? ¿Han llegado a trabajar el ejercicio de respiración? Muy bien. Cuando hablamos del ejercicio de respiración, aquí un caballero me dice que ya lo ha hecho. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros cuando nacemos con una forma de respirar adecuada. O sea, el bebé. Cuando ustedes vean un bebé en una cama o en una cuna, obsérvenlo en cómo respiran. El niño cuando respira, no respira como nosotros. Cuando nosotros estamos molestos o estamos con mucha tristeza, decimos, ay, voy a respirar. Y lo que hacemos es tomar aire así, ¿cierto? Permítame, yo respiro, yo me relajo. Este respirar así está mal, porque lo que estamos haciendo es hiperventilándonos, ¿ok? De la respiración adecuada realmente sale desde el diafragma. Es como una telita que tenemos, ustedes lo pueden observar en internet, buscar eso que es el diafragma, y este diafragma sube y baja de acuerdo a nuestra respiración. Esto también lo enseñan en yoga. De la respiración realmente debe salir desde el diafragma, no desde los pulmones. Así no debe subir los hombros. Debe que cuando uno tome la respiración, la parte del diafragma se infle, lo sostiene un ratico y luego lo merma. Va mermando suavemente. Es una forma de respirar. Ustedes pueden hacer en este momento el ensayo. Colocar la mano en el diafragma, en esta parte de acá. Cuando lo tomen, debe salir el estómago. Es decir, intenten sacar el aire desde acá, así. Lo sostienen y luego lo botan por la boca gradualmente. Nuevamente pueden contar a 7, pero que el estómago o el diafragma sobresalga. Lo toman, lo pueden tomar en 7, lo sostienen en 4 y lo botan lentamente por la boca en 7. Eso se llama respiración diafragmática. Así como somos tan buenos para las redes sociales, pueden buscar respiración diafragmática, ver unos videos que se encuentran y lo van a poder entender. ¿Por qué es importante esta respiración? Porque cuando nuestro familiar, cuando nosotros estamos molestos, estamos tristes porque nos acaban de dar una noticia, ¿cierto? Y la persona está muy mal, no puede respirar, se siente mal, nosotros le enseñamos esto, ¿cierto? A comenzar a respirar. Si vamos en un bus, en un taxi, nosotros comenzamos a decir cómo es la respiración y comenzamos a hacerlo y nadie se tiene que dar cuenta porque no vamos a colocar la mano acá, sino que comenzamos es a concentrarnos en la respiración. Entonces esta técnica de respiración diafragmática nos va a ayudar a estabilizar nuestra emoción. ¿Por qué? Ya les voy a explicar por qué. Resulta que todo lo que nosotros sentimos, todas esas emociones que estamos hablando, se derivan también de algo. No solamente de una situación, sino de lo que yo pienso de esa situación. Es decir, de nuestros pensamientos. Me explico. Falleció un ser querido, ¿cierto? Nos dan la noticia. En ese momento que nos dan la noticia, nos sentimos muy tristes, obviamente. Nos estamos acordando que esta mañana hablamos con ese ser querido o ayer hablamos con él y el pensar eso nos hace sentir mayor tristeza, ¿cierto? De la situación en sí nos hace sentir muy triste
y por ende vamos a tener un comportamiento que es el llanto o decir, no, eso no puede estar pasando, la negación. ¿Ok? Entonces, en el caso de la ansiedad es lo mismo, ¿cierto? Si yo estoy pensando en un futuro, vuelvo y digo que no he llegado. Mire que yo les decía, la ansiedad es un exceso de preocupación, es pensar en el futuro, ¿sí? Y ese exceso de pensarlo nos va a dar esa sensación tan maluca que es el temor y lo fisiológico y hace que que comamos uña, que nos movamos, que tomemos mucho, que fumemos mucho y eso hace que la ansiedad se nos dispare más y esto se convierta en un ciclo repetitivo. Pero si comenzamos a ver a nuestro familiar así o nos sentimos así, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a pensar en la respiración. De igual manera, cuando aprendemos a respirar bien, ya vendrán otras técnicas que se les enseña en psicoterapia, que viene a ser relajación. No necesariamente tiene que ser una relajación de, ¿cómo estamos de tiempo? Bien, bueno. No estamos hablando solamente de sentir esa emoción, sino de cómo vamos a actuar. Entonces, si yo estoy muy ansiosa, estoy muy irritable, estoy con mucho temor, los que están alrededor están muy mal conmigo porque me están viendo comer uña, me están viendo fumar mucho y me están viendo mal, ¿cierto? Entonces, esas señales hay que estar atentos a esas señales para ver cómo lo podemos ayudar. Entonces, comenzamos con el ejercicio de respiración o con el ejercicio también de técnicas de relajación. Y hay técnicas de relajación que las personas creen que solamente es acostarme, tener la mente en blanco y esas no son. Hay técnicas en las que yo puedo estar hablando con ustedes y en este momento estarlas haciendo, que es de tensionar y de destensionar. Entonces, son técnicas que nos van a ayudar tanto en psicología como a veces algunos psiquiatras también nos van a ayudar. Preguntas sobre el tema que acabamos de hablar. ¿Todo está bien? Muy bien. Preguntas de... Bueno, perfecto. Entonces, respecto al tema que estábamos hablando, ¿ustedes tienen algún concepto de esto? La diferencia de emociones, de sentimientos y de lo patológico. Permítame, te paso el micrófono. Gracias, Gigi, como estoy de ronca. Nosotros estábamos en el programa de la doctora Marcela y ella siempre también nos hacía este tipo de talleres y nos explicaba lo que era la ansiedad, la depresión y obviamente pues acompañando a la paciente que también le explicaba, aunque algunos pues no entendían, entre ellos mi hermana, pero sí teníamos esa asesoría con la doctora Marcela, la del programa psicoeducativo. Perfecto, mira lo que acaba de decir ella, que el familiar a veces no entendía. Hay familiares que toca permanentemente que estarle recordando esto, ¿cierto? Por dificultades cognitivas, porque la misma ansiedad no te permite atender en el momento, sino que está pensando en otras cosas, o por la misma depresión que hace que estés elevada o que no estés pensando en el aquí y en el ahora. ¿Tú tenías algún concepto de esto? Ninguno. ¿Y tú? Tampoco. Muy Doctora, bien. Dime. Freddy Uribe nos pregunta, para una persona que vive en el campo, ¿qué técnica es buena? Bueno, estábamos hablando de la respiración, ¿cierto? Dentro de esa misma respiración le pudiera dar también la técnica de relajación. Hay una técnica de relajación que se llama de Jacobson. No sé si tú lo puedes escribir ahorita en el chat. Jacobson, ¿cierto? Este tipo de técnica, primero deberían de hacer la respiración, ¿cierto? De pensar, ¿cómo voy a respirar? Voy a tomar la tranquilidad, sostener y luego exhalar, digamos, la respiración. Y la de relajación realmente es comenzar, sea por las extremidades superiores o inferiores, a tensionar los dedos. Entonces comiencen solamente tensionando los dedos de los pies. Cuenten 1, 2, 3, suelten. Otra vez, 1, 2, 3, suelten. Después de los dedos, toda la planta del pie con los dedos. Tensionarla por 3, 1, 2, 3, soltar. Otra vez, 1, 2, 3, soltar. Luego seguir con las pantorrillas, luego con los muslos, es decir,
todo nuestro cuerpo lo vamos a hacer. Yo les decía, si vamos en un bus, si estamos en el campo, como decía él, estoy acá estresado porque tengo una preocupación o porque tengo dificultades con mucha ansiedad o algo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Parar un momento y empezar a estar presente en el momento en que tensiono, sea los dedos de las manos por las que comienzo, luego el brazo, luego el antebrazo, luego los hombros y así sucesivamente, o desde los dedos de los pies hacia arriba. Eso es una técnica. Y lo otro es también en el campo buscar ayuda en su corregimiento o en el pueblo que les puedan ayudar, porque también hay programas que les pueden dar eso, o también existe teleconsulta, tanto en psiquiatría como en psicología, donde ustedes van a poder hablar desde sus celulares con este médico tratante. Bien, ¿algo más? Por ahora no. Le aprovecho y le recordamos a las personas que están conectadas que en los comentarios está el enlace para diligenciar la asistencia. No se diligencia escribiendo el nombre, sino ingresando a ese enlace, porque ahí les pedimos unos datos para poder llenar el formulario. Listo, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo creo que aquí damos entonces el cierre. ¿Estamos bien con el tiempo ahí? Ah, bueno, muchísimas gracias. Ah, bueno, aquí hay otra pregunta. Dime. Caballero. ¿Sería factible que una persona pueda pasar de un estado de depresión a un estado de ansiedad digamos, en unos tiempos? Es decir, que la persona duró, no sé, un año deprimida y después pasa a un estado de ansiedad, pero entonces ahí digamos que si sufre las dos o si experimenta esas dos patologías, entonces ¿cómo sería un abordaje? Muy buena tu pregunta, mira. Claro, hay algo que se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión, donde se tienen estos dos síntomas. Pero lo primero que debe tener, si tienen estos dos diagnósticos o estas dos sintomatologías, es medicación con psiquiatría. Y vuelvo y digo, con psicología, poder también tener consulta donde se va a indagar de dónde aparece, por qué aparece. Y ahí, de acuerdo al momento en que se encuentre, sea de ansiedad o de depresión, se comience a trabajar. Pero claro, se pueden tener los dos diagnósticos a la par y se llama trastorno mixto de ansiedad y depresión. Eso no significa que sea más grave, no, ¿cierto? Porque tener solo depresión o tener solo ansiedad o tenerlo mixto depende la gravedad del paciente y de su historia de vida, o de su historia también social relevante. Si es consumidor de sustancia o consumidora de sustancia, si tiene un buen apoyo familiar, que un factor protector es muy importante, que es la familia. Y cuando digo un apoyo es eso, es un apoyo, no es cargar a nuestro familiar, no es victimizarlo, es acompañarlo, pero también darle sus responsabilidades, ¿cierto? Y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, estar con psiquiatría, psicología, el factor protector de la familia, ¿ok? Hay momentos y hay diagnósticos que necesitan que los familiares vean, se está tomando el medicamento, a ver, yo miro, ¿cierto? Pero no es decir, tómeselo, o sea, inhabilitarlo tampoco, dependiendo del diagnóstico que tenga, pero es decir, yo lo veo que lo esté tomando el medicamento, si yo dudo que lo está haciendo. Pero sí es muy importante que vaya de la mano psiquiatría con psicología para poder trabajar las dos a la par. No, es lo mismo, o sea, enfermedad y trastorno. Mira, es que hay algo que llamamos nosotros episodios, hay una cosa que llamamos trastorno. Todo esto, la diferencia son los días o las semanas y también la severidad, digámoslo así. Y cuando hablamos de psiquiatría, se habla también de enfermedad. No dice una enfermedad mental, un trastorno mental, ¿cierto? Pero es algo, digamos, genérico dentro del espacio de la clínica. Depende. Es que desorden tiene que ver más
con lo comportamental, con la conducta, más no con la emoción. ¿Cierto? El desorden, es que tiene un comportamiento desorganizado, es que está desorganizado, ¿cierto? Es porque está actuando de una manera diferente, una manera no racional, ¿cierto? No se está bañando, no se está cuidando y antes la persona se cuidaba o se bañaba, o tiene pensamientos desorganizados, o sea, están hablando cosas muy incoherentes. Entonces tiene que ver más con eso, más no como una enfermedad o trastorno. No, la enfermedad no es un desorden mental, la ansiedad, perdón. La ansiedad es, vuelvo y digo, o una enfermedad o un trastorno de ansiedad, o puede ser una ansiedad normal. Habría que mirar qué tan severo y qué está causando esa incomodidad con la persona o con su alrededor, en lo laboral, familiar o en lo afectivo, o en las diferentes áreas que se encuentre la persona, académicamente también. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Muchas gracias entonces. Bueno, doctora, muchísimas gracias por orientarnos en este tema. Bueno, la mayoría de comentarios virtualmente fue agradeciendo por este espacio. También les agradecemos a ustedes que asisten presencial y virtualmente en estos encuentros de cuidadores que se van a seguir haciendo los jueves de 1 a 2 de la tarde, presencial acá en el auditorio del tercer piso del Hospital Nuevo, o se pueden conectar por Facebook Live. También para recordar que el próximo jueves 13 de junio se va a abordar el tema de estrategias del manejo del paciente ambulatorio dirigido por la trabajadora social Viviana Pisa. También para los que están conectados virtualmente, recuerden nuevamente llenar el formulario de asistencia que está el link en los comentarios, por favor. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Que tengan feliz tarde.